Hay cosas que puedo olvidar, pero jamás los ñoquis que hacía mi madre. Me gusta cómo mi abuela cortaba la cebolla chiquita en sus guisos, entonces yo lo hago así. El gustito que le dejaba el laurel a la salsa de tomate que hacía mi abuela era único. Sin importar de dónde vengas, siempre hay un plato específico que te toca el corazón y te lleva a ese momento de tu infancia. El recuerdo se enfatiza a través del gusto y olfato y muchas veces viene acompañado de una imagen donde se retiene ese recuerdo en nuestros archivos del inconsciente. Ese recuerdo se fija a ese momento en particular que nos lleva a viajar como una máquina del tiempo. Y el guisito, la pasta o el pastel de papas es como una nave de ese mismo viaje. Hace un tiempo encontré un cuaderno de notas que escribí cuando tenía 14 años. Sin saberlo, terminó siendo mi recetario personal, donde a escondidas escribía recetas que me iban inspirando. Digo escondidas porque mi mamá en ese momento no me dejaba cocinar mucho porque reclamaba mi desprolijidad cuando había que ordenar la cocina. Así que aprovechaba todos los sábados a la mañana para crear con lo que había en la heladera y ponerme a cocinar. En ese cuaderno tenía pocas recetas escritas, acotadas y con una predominancia de mostaza Dijon, que en ese momento la había descubierto como un complemento en mis preparaciones culinarias y digamos que me había obsesionado un poco. Pollo a la mostaza Dijon, vegetales salteados con Dijon, brusquetas al horno con aceite de oliva y romero, papas al horno con romero. Todo eso yo había escrito en el recetario. Así pude armar una colección de recetas que terminaron siendo un tesoro y una reliquia para mi yo del futuro. Cuando encontré la receta de papas con romero en el cuaderno de notas, tuve que probarla de nuevo. Claro que parece tan sencillo como suena, porque es simplemente eso. Papas cortadas a 2 centímetros de grosor en rodajas, romero fresco picado, aceite de oliva y sal. Pero el hecho de ponerle papel de aluminio, cortar las papas en ese grosor en particular, y el aroma que se escapaba de mi horno hacia todo mi apartamento me llevó un tiempo y espacio que tal vez había recorrido por mi mente, pero no había experimentado con mis sentidos desde que había escrito esa receta. Lo mismo sucedió con las espinacas al ajo. Espinacas crudas volcadas con aceite caliente de oliva y ajo. Es una ensalada que automáticamente me lleva a un momento de conexión con mi papá. Es cariño en forma de espinacas, que de alguna ecuación o algoritmo en mi sistema nervioso son las mejores espinacas que comí en mi vida. Y no porque sean certificadas, orgánicas, ni porque las coseché en la huerta de mi patio. Entonces me pregunto, si el alimento está tan vinculado con nuestras emociones, ¿es por esto que el concepto de comfort food es tan exitoso dentro del mundo gastronómico? Especialmente los libros de cocina en el mercado, redes sociales y programas de televisión. Sabemos que lo que más populariza no son las aceitunas inversamente esféricas del bully, ni un risotto con aceite de trufa blanca. La mayoría del consumo público desea recetas accesibles, prácticas y nostálgicas. Las recetas nostálgicas son una excusa para salir de la racionalidad donde no se amoldan a los manuales de cocina tradicionales, planes nutricionales ni balances calóricos. Mi mamá cortaba la cebolla en pluma para hacer una salsa de tomate tradicional. Le ponía aceitunas, orégano seco y un toque de crema al final. Digamos que de salsa tradicional de tomate para los fideos no se asemeja en técnica, pero cada vez que la pruebo me lleva a ese lugarcito en mi corazón. Y me gusta, y por lo tanto lo sigo cocinando para mí. Y tiene un sentido y un propósito emocional. Que si hablamos de recetas generacionales, esta regla se aplica muchísimo. Podemos observar que muchas veces está la lucha implícita entre lo tradicional versus lo innovador. Ejemplo, comfort food versus cocina molecular, donde hemos visto que no solo se pueden complementar, sino fusionarse entre sí mismos. Grana Chats, con su signature dish de peanut butter and jelly, deconstruido, es un claro ejemplo. Signature dish me refiero a ciertos platos que son la firma de cada chef y de cada cocinero. Grana Chats trae una receta de su niñez, aplicado a un postre del menú de su restaurante de cocina molecular llamado Alinea,
en Chicago, con reservas de plazas cotizadas hasta $300. Entonces, cuando empecé a compartir mis recetas veganas en plataformas sociales, muchas personas me escribían que no podían decirle que no a la torta de chocolate de la mamá, o me relataban que hacían solo esa excepción en su transición al veganismo, que era lo único que los mantenía en ese limbo de vegetariano a vegano, porque no podían y no querían decirle adiós a esa nave de transportación a su infancia. Que si bien podían reemplazarle los huevos y la manteca por 2 bananas pisadas y una cucharada de lino, jamás iba a reemplazar en esencia y alma a la torta de chocolate que hace o hacía su mamá. Por más que uno pruebe en los mejores restaurantes, el paladar no olvida las recetas nostálgicas. Es una teletransportación instantánea a una emoción profunda de placer, afecto, cariño que nos calienta los corazones de cada niño que vive dentro nuestro. Por más apática que una persona pueda parecer, me resulta casi imposible que pueda mostrar desinterés a su plato favorito de la infancia. Me recuerda las últimas escenas de la película animada Ratatouille, donde Anton Ego, el crítico gastronómico más poderoso de París, inunda la pantalla con la vulnerabilidad y los recuerdos de su niño interior, a través de un ratatouille que le prepara el chef Linguini a través de Remy. Que, por si no saben, Remy es una rata que se esconde dentro del gorro de Linguini y le indica cómo cocinar. Es una escena para mí icónica, que nos revela que podemos olvidar escenas de nuestro pasado, pero borrar el afecto y cariño que vivenciamos en una sola receta basta para conectarnos con la inocencia y la esencia de nuestra vulnerabilidad. Las espinacas con ajo de papá, las papas al romero de mamá, la salsa de tomate con cebolla en pluma, son mi nave de teletransportación, mi ratatouille, una explicación irracional e ilógica a la hora de cocinar. Un punto vulnerable y frágil que nos trasciende como comensales, críticos y cocineros, que va más allá de toda racionalidad, concepto y técnica que podamos aplicar en nuestro cotidiano y por lo tanto en nuestras cocinas. Las recetas de nuestra infancia son una excusa para salir de la racionalidad, donde nos amoldan a los manuales de cocina, a los planes nutricionales, balances calóricos. ¿Cómo viven ustedes? ¿Qué pasa con las recetas de su infancia? Bueno, yo como cocinera lo más difícil fue hacer una receta, anotarla, una receta, porque soy cocinera del un poquito de esto, un poquito de lo otro, y cuando tuve que hacer el recetario, tuve que medir. Entonces muchas veces me pasaba que empezaba a hacer la receta, empezaba a anotar y después me entusiasmaba y, no medí tal cosa y tenía que empezar de nuevo, porque tenés que transmitirlo en papel lo que vos a ojo o costumbre lo haces. Y reproducir las recetas de mi abuela, que también yo creo que todos tenemos una abuela o una madre que fue la que nos inició en el tema de la cocina, fue más difícil porque ella no las tenía anotadas porque mi abuela no sabía leer y escribir. Mi abuela era de Tacuarembó y no sabía escribir y entonces sus recetas no estaban anotadas. Eran acordarse de cómo lo hacía. Y para mí llegar a una receta lo más parecida a la abuela fue con el olfato, y es eso lo que nos trae a veces las recetas, ¿no? Estas de infancia, que cuando sentís el aroma de, no sé, el pan casero o el de la mermelada de zapallo, te remontás a muchos años, sí. Porque ya estamos veteranos, muchos años atrás, y eso me pasó también cuando viví en el exterior. El oler una fruta, el recordar Uruguay, yo qué sé, oler tanjarinas a mí me hace recordar a mi infancia, el comer tanjarinas arriba del árbol con mis primos, que quedábamos con un olor tremendo a tanjarinas que nos deschavaba, ¿no? Porque decían, ¿dónde anduvieron? No, estábamos comiendo tanjarinas. El oler una tanjarina era volver a la infancia, y yo creo que es eso, ¿no? La comida es como la forma de volver a
a los buenos momentos. Por eso la industria alimentaria utiliza mucho esto de los buenos momentos para que lo asocies con una comida. Hay que tener mucho cuidado con qué festejamos los cumpleaños y dónde y con qué comida. Por eso hay que, me parece muy significativo los cumpleaños o las reuniones familiares hacerlas en casa con comida casera y no en una cadena de alimentos no saludables que no tienen nada que ver con nuestra cultura alimentaria. Por eso la comida es un factor sumamente importante para nuestros recuerdos. Y tenemos toda esa responsabilidad de que esos recuerdos sean en casa caseros, hechos por nosotros mismos, ¿no? De alguna manera es como que esas primeras comidas terminan siendo como una huella, ¿no? Claro. Es que son una huella muy fuerte y fundamentalmente la memoria, como decías vos, Laura, la memoria olfativa es muchísimo más potente y selectiva que la visual. En el sentido que vivimos en un mundo muy visual, ¿no? Pero sin embargo tenemos muy pocos registros y se vuelven más potentes en cuanto al olfativo. Piensen un poco en aquellos olores de la infancia y probablemente los van a tener como bien tarjeteados, están ahí y disparan inmediatamente una cadena de sensaciones muy grande que actúan como ganchos que un recuerdo trae al otro y probablemente ahí está, empezás esa cadena de recuerdos con el olor y terminás en una locación, en un lugar, en unas personas, en el chiste del tío fulano, en la parra, en el calor, en la sensación del cuerpo cuando venían los primeros calores y estabas comiendo esa comida. O sea que ese gancho que trae al otro, esa cadena de recuerdos que son disparadas como un polvorín a partir de un aroma, de un olor, es muy potente y a veces va mucho más allá en potencia que lo meramente visual. Es más profundo. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la investigación con Armando Olveira sobre el chivito uruguayo, ¿no? Que fue toda una experiencia, porque visitamos, hablamos con mucha gente. Hicieron un libro de chivito. Del chivito, sí, que pensamos que era una deuda en cuanto a la gastronomía del país no tener la historia de lo que era el chivito. Ay, ¿podés contarla brevemente? Pero te quería contar antes de llegar a eso, quería llegar al tema del aroma. Con el tema de la memoria olfativa y con la investigación del chivito, cuando hablábamos, por ejemplo, de algunos lugares icónicos, como por ejemplo la Vitamínica, inmediatamente salía el recuerdo de que uno entraba al lugar y el olor a cebolla al sartén. No había otro recuerdo olfativo más que ese, la cebolla al sartén, y que además marcaba diferencia de los otros lugares donde se hacían chivitos. Uno podría, medio en broma, decía, yo sé cuando alguien sale la Vitamínica porque sale impregnado con ese olor a cebolla caramelizado, tostada, que tenía como ingrediente fundamental ese tipo de chivito. Hay tantos chivitos como lugares y emprendimientos a partir de su invención por Antonio Carbonaro. Es una historia interesante en el sentido que, punto uno, no estamos hablando de carne de chivo. Ahí está la gran fascinación de un plato nacional que tiene como mucho de picardía criolla, aunque Carbonaro, que es su inventor en el bar El Mejillón en Punta del Este, él nunca quiso engañar con el plato, sino que fue a partir de una persona que venía se supone que del norte argentino, tenía un cierto cantito, y que llegó al lugar muy tarde en la noche se sabe que de una noche de casino, alguien dice que un poco frustrada por haber perdido algo de dinero y que quería compensarlo con una buena comida. Y Carbonaro, que ya tenía casi la cocina cerrada, le dijo, bueno, no tengo carne de chivo, ella lo pidió, quiero comer carne de chivo, y él dijo, no tengo carne de chivo, pero algo rico va a comer. Y lo que se le ocurrió fue usar una buena tajada de carne de lomo a la plancha, acompañado en un pan, en aquel momento era el pan tipo flor, un pan tortuga, pero con el diseño bien de lo que es el círculo y el alrededor como una flor. Y se planteó una cosa muy sencilla, un emparedado de carne hecho en el momento, con una muy buena carne de lomo, y ella quedó fascinada. Y medio en chiste, cuando se va, le dijo, muy rico el chivito, le dice, porque insistía en que había pedido carne de chivo y bueno, le habían dado ese lomo. Pero la mujer volvió al día siguiente con más amigas y obviamente el chiste éxito obligado era, se sentó y dijo, quiero chivito. Y de ahí en más fue imposible ir contra el nombre. Se instauró de esa manera y se volvió extremadamente famoso. Popular. Y se instauró también para mí como una comida nostálgica, ¿no? De muchas personas. O sea, si estamos hablando también de lo que nos remite a la infancia,
el chivito está bastante presente. En Holanda eran famosos mis chivitos. ¿Ah, sí? Claro, asado o chivito. Para los cumpleaños, chivito. Sí. Y fíjate que empezamos en la vitamínica, pero uno podría tener un recorrido obviamente personal de los lugares en distintos momentos de su vida donde comió o probó ese chivito. Y muchas veces está eso, en el tema de las compilaciones o de los recorridos o el ruteo de ciertas comidas que atraviesan la vida de tantas personas, solamente el hecho de ponerlo como desafío ya instaura el juego del recuerdo. O sea, en una mesa decir, bueno, ¿y vos cuáles son tus lugares? ¿Cuáles son tus chivitos recordados? ¿O cuáles son tales comidas de la infancia? O sea, probablemente ahí se arme un debate donde cada uno va a traer lugares, instancias, bueno, y ahí personas. yo les pregunto, ventilen cuál es su comida de la infancia, así que les lleva como, les teletransporta ahí ese momento. Los tallarines de la abuela. ¿Te acuerdas que hablamos? Hoy hablamos mucho de pasta. De los tallarines no, pero de esa de cortada a cuchilla, ¿no? Esos tallarines de los domingos con esa salsa de tomate, la carne mechada. Igual yo comía re poquito, ¿no? Era más todo eso de cortar los tallarines con la abuela, poner la mesa. Después me comía 2 tallarines porque era muy imbancable con la comida, pero sí, yo aprendí a comer, siempre digo, a los 19 años cuando empecé a estudiar gastronomía, porque antes yo era la del churrasco con puré y mirá. Sin esto y sin lo otro, era re imbancable. Mirá. Separabas, si había morroncito grande, lo separabas. Sí. Y lo peor es que Jeringa. yo tengo 3 hijos y me salió uno así, bueno, tenía que salir uno así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en casa no se cocinaba, porque mis padres trabajaban, eran contadores, estaban muy lejos de la cocina, todo el día afuera, era muy de roticería. Y eso, vos es también parte, el no te marca para el sí. O sea, yo me desesperaba por cocinar. Como no se cocinaba, fue una de las motivaciones más grandes de cocinar el que no lo hacíamos en casa. Pero sí se hacían cosas básicas. Y hay 2 comidas que tengo bien marcadas, que es, yo le llamaba puré de gusanitos, que era el puré de papa simplemente con el instrumento, el utensilio que lo apretabas y salían un montón. No suena muy apetitoso, no es un nombre muy marketinero. No era marketinero, pero a mí me encantaba. Además, lo que hacía mi madre era armar como un nido con ese puré y le ponía un huevo en el medio. Entonces a mí ese nido con huevo era chau, era lo más. Estaba muy acurio, ¿viste? Y cuando nos íbamos para el lado de Rocha, que mi infancia la pasé mucho en Rocha y otra parte era en el campo en Valledén. Valledén era más de la olla podrida, ¿no? Y otras cosas más power de olla. Pero en el mar, el recuerdo de la infancia eran los berberechos a la provenzal. Eso era salir a buscarlos, recorrer la orilla, saber juntarlos. Nos había enseñado una persona el lugar a caminar hundiendo el dedo gordo del pie. Ibas dejando marcas hasta ver si tocabas alguno, y entonces ahí era el lugar donde había que buscarlos. Y después el tema de purgarlos, la espera, la ansiedad de querer ir a cocinar inmediatamente, y esos platos que terminaban siendo una locura solamente con el ajo y perejil, con las valvas que se abrían y comerlos así, ¿no? O sea, dejando las valvas al costado. Igual nada competía con una vecina, que era la mujer del diarero, así le decíamos, la Dora, que cuando llegábamos veníamos de Aguas Dulces, especialmente con un balde en el auto con los berberechos y agua de mar, porque a ella era la que mejor le salía. Entonces no podíamos volver de Aguas Dulces sin ese balde, donde después Dora los cocinaba e invitaba a más de una persona del barrio a comer. Está bien. A mí me gustaba mucho también, que esas sí las comía todas, las empanadas de carne de mi madre, que cada vez que yo era scout en esa época... ¿Eras scout? Era scout, sí. Una girl scout. Sí, era. Y en los campamentos tenía que llevar empanadas de mi madre porque eran muy codiciadas, estaban muy buenas las empanadas. Y ahí en los scouts aprendí a comer de todo, porque o comías o te morías de hambre. Porque no había churrasquito con puré y todas esas cosas. Pero en realidad sí, a comer... aceitunas, alcachofas, otros quesos azules, todo eso, después que estudié gastronomía, porque la verdad que nada de eso me atraía para nada. Sabés que en casa cuando salía este tema, que era recurrente, a veces, bueno, las comidas, los recuerdos, a nosotros nos impresionaba mucho cuando le llegaba el turno a mi madre, que se crió en Caraguatá, allá en Tacuarembó. Entonces ella decía que de chica su comida preferida era el guiso de sangre, el sanguinacho.
Ok. Y bueno, y te lo contaba con... Suena vampiro. Sonaba vampiro y vos no podías imaginar lo que era y que ella te contara que eso era la delicia más grande que probaba. Y de hecho había una imagen que a mí todavía la tengo ahí muy marcada porque ella lo contaba. Dice, de niñas, eran varios hermanos, pero al menos 4 de los 7 hermanos iban para el monte y la madre de ella, mi abuela, les daba para que fueran a jugar y algo para comer. Se llevaba cada uno una cabeza de oveja cocida y se sentaban en un troquito a comer la carne del cachete y a comer todas las... Digo, sí, imágenes como de Kusturica, ¿no? Muy algo de película surrealista. Además, mi madre era mujer que en los cuentos era muy suave, Ay, así mi muy... amor. ¡Guau! Y te estaba contando que se sentaban a comer cabezas de oveja en un tronquito. Más si a eso le sumas el guiso de sangre, sí, guau. Gastronomía o barbarie, quedabas ahí. Es que es muy cultural también, ¿no? El tema de las recetas. O sea, realmente nosotros como que en los primeros años de nuestra vida vamos como normalizando, ¿no? Las recetas con las que nos criamos. Y bueno, tal vez también para lo que yo comía para otro niño en la época, pero yo comía, no sé, sushi de chica, así como capaz que un poco tu opuesto complementario, porque mi padre como era cocinero, era chef, él fue el padre muy joven, entonces él estaba estudiando todavía en la escuela de cocina cuando me tuvieron a mí. Entonces papá practicaba un montón en casa, hacía peras al vino tinto, y yo a los 7 años ya estaba comiendo la pera al vino tinto como si nada. Pero capaz que para otro niño eso era totalmente desagradable. Igual recuerdo, yo viví un año en Nueva York, en Estados Unidos, y cuando estaba comiendo con otros niños, ellos traían se compraban la fast food y comida toda comprada, y yo tenía como mi lancherita que mamá me llevaba de comida casera con berenjenas y no sé qué más, y todos tipo, ¡ah, qué asco! Claro. Pero bueno, a mis hijos les pasó lo mismo, digo, yo de chica era tipo muy mimica para comer y, no sé, Lautaro y Nahuel, que son los grandes, re gourmet para comer. Bueno, Nahuel es muy buen cocinero ahora. Entonces sí, llevaban, bueno, cuando vinieron a Uruguay igual llevaban su vianda a la escuela y, claro, llevaban de merienda pepino, zanahoria y queso, imagínate. Y alfajor no, tipo, también eso, no, cómo comen, también los marca mucho, ¿no? Está totalmente, bueno. Totalmente. Y eso es lo que tienen, ¿no? Las recetas nostálgicas es importante también reivindicarlas, y como vos decís, Lau, y bueno, y vos también, Ale, los primeros años, ¿no? Estar como ahí instalando como estos programas, literal, como un programa de compu, ¿no? Un software en donde se les enseña a los niños a estar más en contacto con la comida casera y fuera también de las industrias. Creo que eso es por ahí. Así que bueno, gracias una vez más por venir y poder hablar de estas recetas que nos tocan el corazón. Gracias a vos. Gracias.